Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a todas y a todos a escuchar la conferencia de María San Martín. Con Carolina, vamos a ser las moderadoras. Ahora voy a pasar a presentarla a María. María San Martín es ingeniera agrónoma, magíster en recursos naturales y doctora en ciencias agropecuarias. Ambos títulos los obtuvo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA. Es profesora de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigadora del CONICET. Dirigió la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UBA por 7 años. Sus intereses son el ciclo de carbono y nitrógeno en sistemas agropecuarios y la gestión de residuos sólidos urbanos. Recién le comentaba a María que cuando me envió los datos de la bio, con Caro nos sentimos bien contentas de ver que en sus intereses esta dicotomía entre temas tradicionales y la gestión de los residuos sólidos urbanos, porque bueno, a nosotras también muchas veces nos pasa que cuando nos presentamos sentimos esa aparente dicotomía entre la ecología más tradicional y la ecología de los plásticos, de los residuos. Sin embargo, queda claro que el estudio de los residuos sólidos urbanos está claramente en aumento, sobre todo en el último tiempo, y que es parte de la ecología del antropoceno, que es una parte importante del lema de la reunión de ecología que nos convoca hoy aquí. Así que para nosotros, María, es un gusto moderarte. Ojalá lo hagamos de la mejor manera posible. Te damos una cálida bienvenida y la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gusto saludar a todos los participantes del Congreso, aunque no nos veamos. Charlaba con las chicas y les decía que hace muchos años que participo en los congresos de ecología y nunca había dado una conferencia, así que mi agradecimiento es enorme, es realmente un honor para mí esta invitación. Y también recién lo conversábamos y un poco lo pensaba cuando elegí hablar sobre el tema de residuos sólidos urbanos, que es un tema más nuevo para mí, como ellas decían, yo soy agrónoma de formación. La primera vez que vine a una reunión como esta de ecología fue en el año 93, así que hace casi 30 años en Puerto Madryn, que se hizo una reunión increíble allá en el CEMPAT. Y yo, por supuesto, llevaba los primeros trabajos, estaba sin saberlo, dando mis primeros pasos en lo que después iba a ser mi carrera, una carrera académica, pero en ese momento no lo tenía para nada claro, eran los resultados de mi tesis, yo estaba empezando a trabajar como ayudante en la cátedra de ecología, donde me formé. Entonces, por supuesto, trabajaba como estudiante de agronomía y formada por ecólogos que eran agrónomos también de formación mayoritariamente. Allí trabajaba en temas que en ese momento tenían que ver con la descomposición de hojarasca y de residuos, la circulación del carbono en sistemas pastoriles. En ese momento yo comencé trabajando sobre todo en los pastizales del centro de la provincia de Buenos Aires, que se dedicaban en ese momento casi exclusivamente a la producción de terneros, y entonces yo trataba de entender cuáles eran los impactos del pastoreo doméstico sobre algunos aspectos del flujo de carbono en general, del ciclo del carbono, pero en particular me concentraba bastante en los aspectos de descomposición y de la mineralización de los nutrientes a partir de la hojarasca y de las deyecciones de animales y demás. Así que creo que si hace 30 años en Madrid alguien me decía, dentro de 30 años vas a seguir dando vueltas por acá, por este ecosistema, y vas a estar hablando de residuos sólidos urbanos, y encima desde tu cuarto en tu casa y todo el mundo conectado, no hubiera pensado que se trataba de ciencia ficción. Así que bueno, un poco en algún punto lo que preparé para hoy para compartir con ustedes tiene como dos objetivos centrales, pero que están muy marcados un poco por lo que fue mi vivencia en esto que se podría resumir como un viaje con mucho glamour desde la bolsita de descomposición con la que yo medía la descomposición de la hojarasca en los pastizales a la bolsa de basura
de nuestras casas, ¿no? En las ciudades. Y entonces hoy tengo como dos objetivos principales para compartir, que uno es describir el problema de los residuos sólidos urbanos en las ciudades. Este tema probablemente la mayor parte de ustedes no esté demasiado familiarizado, porque es un tema, como decían las chicas, también un poco más nuevo en las reuniones de ecología. Hoy yo a la mañana tuve el gusto de ya ver un simposio con las chicas que contaban las experiencias en Ushuaia, y bueno, ya hay presentaciones y pósters. Creo que la ecología urbana en general es un tema que va teniendo cada vez más importancia, y entonces ahí yo hoy voy a describir, suponiendo que la mayor parte no conoce con profundidad este tema, y por otro lado ahí lo que voy a tratar de mechar es algo que tiene que ver con esta experiencia que yo viví durante estos 30 años. Empecé a trabajar en residuos en los últimos 10, pero que quiero mostrar que yo identifico por lo menos que la ecología como formación me ha dado herramientas para poder manejar también. Si bien yo tenía formación de agrónoma y de ecóloga de ambientes rurales, creo que me he sentido bastante cómoda trabajando en problemas urbanos, y ahí lo que quiero destacar como herramientas conceptuales más importantes que me ha dado la ecología es, por supuesto, la visión de sistema, que la tienen otras disciplinas, pero en la ecología es muy importante, y más recientemente también esta visión de socioecosistema, ¿no? De meter a los humanos, pero a los humanos ya como parte de la agenda, digamos, que ellos empiezan a formar parte de los distintos agentes que componen ese sistema, como parte de nuestra agenda de preguntas que tenemos para resolver y para contestar con nuestros programas de investigación. Acá muestro, hay algunas caras conocidas, a Marina Mazzini, que estuvo también en un simposio ayer y que está con un montón de estudiantes acá, que Nadia Maceo también está en la cátedra de ecología, Isabel Méndez. Bueno, este es como el equipo. Hay durante todos estos años, por supuesto que han pasado muchos más, pero actualmente representa bastante bien el equipo actual con el que estamos impulsando el trabajo que hacemos por estos años en relación con los residuos. Tenemos un problema de género, como verán, los tenemos ahí acorralados a Lucho Savignano y a Diego Wasner, somos casi todas mujeres. Y bueno, lo que voy a compartir hoy, por supuesto que es la construcción de este equipo y de otras que ya no están, pero no quería dejar de decirlo, y muy al principio, y mencionar, por supuesto, las fuentes que nos han financiado desde el comienzo, cuando empezamos a hacer nuestra apuesta por estos temas. Y bueno, hay de todo un poquito. De las más tradicionales está Fundación Ayoca, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Universidad de Buenos Aires, y CONICET, por supuesto, también. Entonces, bueno, como yo les decía, mi experiencia con la circulación de la materia venía muy de estos sistemas que, en particular dentro de los sistemas agropecuarios, quizás la producción de terneros sobre pastizales naturales es uno de los sistemas más cerrados dentro de lo que son los sistemas intervenidos por humanos, y entonces siempre trabajaba en sistemas que tenían como un gran capital de nutrientes, de materia, de energía puesto en el propio sistema, y que una parte, el grueso de lo que circulaba allí a cada momento, era producto de una recirculación interna. Esos sistemas en general tienen poquitos intercambios, poquitas entradas de salida y poquitas salidas, poquitas entradas de materia y poquitas salidas. En general tienen mucho de recirculación interna. Y entonces allí pasé a sistemas con una silueta completamente distinta, que es esto que lo llamamos los sistemas más abiertos. Creo que las ciudades son el prototipo del sistema abierto, donde el capital en materia es más pequeñito, entonces tiene un metabolismo que afecta mucho más al exterior, es decir, la recirculación interna también indicada por esta flechita. Mi flecha se ve, ¿no, chicas? Cuando yo señalo por acá, sí. Como que el metabolismo y el funcionamiento normal de este sistema depende tremendamente de las entradas y de las salidas.
Es decir, que donde se altera un poquito o la entrada o la salida en esos sistemas, se arma muy rápidamente, en cuestión de días, horas, un colapso. Y eso nosotros en una ciudad como la de Buenos Aires, por supuesto parte de estas salidas son los residuos sólidos urbanos, y yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, que ahora les voy a hablar un poquito más en detalle, pero piensen que ya con un día de tener algún conflicto laboral con los recolectores de residuos, a nosotros nos detona la ciudad, y ya claramente vemos al sistema abierto en acción cuando funciona mal. Bueno, acá lo que les quería mostrar era primero alguna cuestión del contexto más general, que la generación de residuos sólidos urbanos, que es lo que cada uno de ustedes tiene habitualmente en la bolsa de residuos, o en las bolsas de residuos que tienen en sus casas, y estamos aquí hablando de residuos orgánicos, desperdicios de comida, barrido de hojas, barrido de polvillo, y por supuesto después todo lo que es lo que llamamos residuo reciclable, que son básicamente envoltorios, envases, también papeles y cartones que desechamos, pero mucho que tiene que ver con ese tipo de materiales, latas, vidrio, casi todo el envasado de los productos que consumimos diariamente. Bueno, eso es algo que si uno pone todos los países del mundo, esta figura creo que no tiene a todos, pero tiene un buen conjunto, puede ir desde 100 gramos de residuo por día por persona hasta 2,5 kilos. Esto guarda, que está expresado acá, guarda una relación, por supuesto, con el nivel de desarrollo socioeconómico de esos países. Es decir, por supuesto, en donde hay más desarrollo económico, hay más producción de residuos, hay más consumo, pero también más producción de residuos, y en los que menos hay menos. Un aspecto importante también es que la composición de los residuos de estos países que están acá, acá abajo es el Producto Bruto Interno per cápita de los países, entonces acá están los más ricos y acá los más pobres. Entonces fíjense que estos, además, hay algo interesante, que es que tienen una composición de residuos distinta de estos de por acá. Estos en general tienen una mayor proporción de ese tipo de residuos que viene del consumo, ¿no? Lo que llamamos el reciclable, mientras que estos por ahí tienen un 60% de eso, y estos en cambio tienen un 60, 70, hasta a veces 80% del desperdicio de comida, del orgánico, del barrido de hojas, y mucho menos de lo reciclable. Si uno esto que lo tiene para el mundo lo mira para dentro de un país con distintas ciudades, o para dentro de una ciudad por ahí con mucha inequidad, o con un abanico muy grande de situaciones económicas, también puede ver estos mismos patrones. Es decir, en términos generales, más desarrollo económico, más poder adquisitivo tenemos, y más residuos generamos. Aquí lo que les muestro es algunas cuestiones muy generales de los grandes consensos que hay respecto de cómo deberían gestionarse, o cómo deben gestionarse los residuos. Y entonces básicamente la idea es que este camino gris que está acá abajo es lo que se le llama el circuito lineal, y que es lo que en general antes ocurría. Y hay consenso de que la cosa debe cada vez más imitar a la naturaleza en sus ciclos, en esta cosa de los sistemas más cerrados y que recirculan internamente la materia, y entonces entrar en circuitos de reciclaje. Y entonces aquí hay un montón de aportes que hacen nociones muy generales como la economía circular y demás, es decir, tratar de separar lo que es verdaderamente un residuo que ya no se puede aprovechar y que le podemos decir basura, y que eso por ahí sí hay que darle una disposición final o un tratamiento definitivo, y distinguirlo de lo que son recursos que pueden ingresar de nuevo en procesos productivos. A veces entran en procesos productivos para generar nuevos productos, y a veces entran como energía. Hay aquí también hay en este rulo
hay una posibilidad de que algunos materiales que ya no pueden reciclarse industrialmente para volver a formar un producto, sí pueden servir para generar, incinerarse en una central térmica y hacer energía eléctrica que reemplaza en un país como el nuestro, por ejemplo, por supuesto, a energía fósil, ¿no? Que es la base de nuestra energía eléctrica también. Y entonces, bueno, lo que hay, por supuesto, en el mundo junto con esto, bueno, acá dos cositas más que les quiero decir antes de pasar de imagen, es que por un lado, esto que parece muy sencillo es complejo porque hay por lo menos, no sé, debe haber 15 o 20 categorías de cosas distintas que reciben, si bien uno las centra en lo que sería la recirculación, tienen tratamientos distintos, actores distintos, sectores, digamos, de la actividad económica y de la industria del reciclaje distintos que trabajan de manera distinta. Entonces eso le mete complejidad. Y por otro lado, la cantidad de esto que está acá simplificado, como esta personita que puede separar los residuos, es el generador, el punto de generación, también es muy diverso. Están las personas comunes en su casa, pero hay un montón de industria, el sector de servicios, de comercialización, que generan también residuos, sobre todo de estos que son como los asimilables a los domiciliarios y que cada uno también necesita respuestas o propuestas de gestión distintas. Entonces, en tren de seguir con esto de los grandes acuerdos, la primera cosa que hay como una jerarquía, ¿no? de cómo deben tratarse los residuos. Entonces, estos dos primeros escalones que tengo acá en esta pirámide invertida son los de tratar de evitar que se generen residuos. Y acá entonces es la prevención y la reutilización. Acá tiene mucha importancia y mucho que aportar lo que viene del lado del diseño, ya del diseño, es decir, un poco desde la experticia del diseño industrial de los residuos, y de los residuos, perdón, de los productos y de sus embalajes, pero es muy importante y eso, por ejemplo, es algo que está muy presente en las regulaciones o en las leyes que tienen que ver con la economía circular. Tratar de evitar la generación de residuos. Hay una frase que me parece que es muy buena, es una frase muy dicha, pero que es que el residuo que no se genera es un residuo que no hay que tratar. Entonces, bueno, una vez que ya el residuo se generó, hay también como una jerarquía de tratamientos desde lo más deseable a lo menos deseable, y entonces el reciclaje está entre lo más deseable, la valorización energética, esto que les decía, hacer energía eléctrica a partir de la combustión de residuos, es también una tecnología más deseable que esta última, que finalmente es la disposición final en un relleno sanitario, o en el peor de los casos, como ocurre en nuestro país y en muchos países del mundo, directamente el basural con quema periódica, a cielo abierto, sin control. Eso es como el método menos deseable. En el mundo, los países con más desarrollo económico y también más limitaciones territoriales trabajan mucho con estos dos, con reciclaje, tienen muy altos valores de reciclaje, también compostaje del orgánico y valorización energética, y en otros países del mundo, que nosotros ahí estamos medio a mitad del camino de los dos, pero hay mucho de esto, ¿no? De disposición final y de reciclaje, pero por ahí con tasas no tan buenas de reciclaje. Si por ahí los países que más reciclan pueden reciclar 50-60% del reciclable que generan, y los otros que puede haber desde el 5% hasta el 30-40%. Bueno, yo les voy a contar un poquito algunos datos de lo que es Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo más he trabajado, lo que más conozco. Hoy a la mañana aprendí un montón de Ushuaia, así que les agradezco a las chicas que estuvieron a cargo de ese simposio. Pero les cuento, la ciudad de Buenos Aires tiene unos 3 millones de habitantes, es un territorio de 200 kilómetros cuadrados, y tenemos una densidad bastante alta, que por supuesto es heterogénea en los distintos barrios de la ciudad, pero que es en promedio 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La cantidad de residuos por todo concepto que se genera es un montón, son 7.500 toneladas por día.
Y acá puse un par de números que me parece que son interesantes para dar una magnitud de este problema, de lo que nos cuesta también como contribuyentes lidiar con este problema, gestionarlo, que nos cuesta a los porteños, a los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, 90 millones de pesos por día, o sea, 30, somos 3 millones, más o menos 30 pesos por habitante por día, cada uno poniendo esta balaganza para mantener la ciudad limpia y con sus residuos tratados. Y entonces acá les cuento que nosotros acá en Ciudad de Buenos Aires lo que hacemos es, como les decía, bueno, todo lo que es residuo no aprovechable, lo que se le puede llamar en algún punto basura, va a disposición final a un relleno sanitario que por supuesto no está dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, está en José León Suárez a unos 20-25 kilómetros de la ciudad, y allí recibe entierro. Entonces ahí va todo lo que sale de la higiene del barrido y de los residuos que nosotros depositamos. Tenemos contenerizado, como en muchas otras ciudades del país, lo que se llama contenedor negro, contenedor gris, depende de distintos modelos. Este sistema está manejado por actores acá, de nuevo, la noción me parece de socioecosistema que empieza a cobrar, de la que yo les hablaba al principio, que para mí fue muy valiosa y muy útil para encarar programas de investigación relacionados con residuos, es esto de que hay actores particulares. La higiene de la ciudad y la gestión de la recolección y el traslado de esto, y también el relleno sanitario, la disposición final, se maneja con consorcios de empresas que son de este rubro y que tienen una trayectoria, pero son organizaciones de muchos empleados. En la Ciudad de Buenos Aires trabajan como aproximadamente 5.000 o 6.000 empleados que se ocupan de toda esta parte, de toda esta corriente de residuos. Y nosotros también en Ciudad de Buenos Aires tenemos, ya desde hace unos años, que es algo en lo que se sigue trabajando, es la disposición diferenciada de residuos, y lo que le decimos, por ejemplo, así en nuestra jerga, lo que va por contenedor verde, los reciclables, que tienen como distintos formas de recolectarse y de disponerse. Por supuesto, todo empieza en la decisión de quien genera el residuo, que tiene que poner las cosas en distintos lugares, pero todo este sistema tiene la particularidad de que, a diferencia de está armado de una manera que es completamente distinta de la anterior. Son cooperativas de recuperadores que en realidad son trabajadores que se fueron formando como en estas cooperativas y que prestan este servicio público, que está licitado, con pliegos de licitación, como cualquier otro servicio, como el otro servicio de higiene, pero que es gente que de alguna manera ha quedado en la crisis muy fuerte del 2001, la cosa un poco arrancó ahí, venían a cartonear, entonces sacaban los materiales, que es una historia que todos conocemos, pues nos hemos cansado de leerla en los diarios, pero bueno, eso se le ha dado como una inclusión, por eso es como esa mirada de que es una gestión de los residuos reciclables que tiene inclusión social, porque se les ha dado un espacio a esta gente que ya tenía el conocimiento, digamos, el oficio muy claro, y se ha formalizado. Por supuesto, siempre es un camino de mejora, pero que esa es un poco la estrategia. Entonces, fíjense ustedes ahí, cuando uno se pone a trabajar con residuos, una vez se sienta a hablar con gente que representa a las empresas, por supuesto con actores del gobierno, y también con personas que están en las cooperativas y con la industria del reciclaje, que no es lo mismo el conjunto que recicla vidrio, de los que hacen compostaje, de los que reciclan plásticos. Entonces ahí hay una cuestión muy rica, y es lo que yo les decía, que no solo la ecología, la formación en ecología, me dio la mirada de sistema, de que todo, yo cuando estudiaba la circulación de los minerales en los pastizales de la provincia de Buenos Aires, todo eran cajitas y flujos, y algunas cajas las conocíamos más y otras menos, y algunos flujos no había datos y otros sí, y era fácil medirlos. Bueno, esto es lo mismo. La sensación que tengo es que me siento hablando de lo mismo, pero en otro contexto, y que lo que circula es una materia que es distinta
nitrógeno o al carbono que yo miraba en los pastizales, pero básicamente me parece que siento que eso me ha ayudado mucho a manejarlo por lo menos con comodidad. Y por supuesto la otra perspectiva, que ahí sí debo decir que cuando yo trabajaba en los pastizales, de alguna manera, si bien por supuesto que trataba de entender como el pastoreo doméstico, entonces la lógica de uso de esos recursos naturales por parte de los productores tenía tal o cual impacto en la circulación del nitrógeno, por ejemplo, en los pastizales, yo de alguna manera, por supuesto, tenía presente y sentía que hacía como una ecología aplicada, porque estaba aplicada a sistemas productivos y que en última instancia iban a aportar conocimiento a resolver o a mejorar el aprovechamiento de esos recursos naturales, pero de alguna manera siento hoy, digamos, comparando con lo que hago ahora, que en ese momento no tenía al productor o a los distintos actores de la cadena de producción de carne metidos como parte de mi agenda de investigación. Yo me parece que estaba metida un poco en la bolsa de composición y no tenía el sistema tan complejo que tengo ahora, que es esto de meterle, ¿no? a los actores el socioecosistema y tratar de entonces hacer preguntas o generar información que les resuelvan problemas a cada uno de ellos, ¿no? Así que bueno, esto que yo les vuelvo un poquito a cómo está la materia fluyendo por este sistema de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces de las 7.500 toneladas que tenemos, fíjense que hay un 60%, unas 4.400 que se aprovechan, que se entran en ese circuito verde que yo les mostraba en la figura anterior, y hay otros que un buen 40% que se entierra. Dentro de eso que se recicla hay una parte muy importante que son los residuos que no son domésticos, domiciliarios, pero sí son de la industria de la construcción, que es la industria más importante de la ciudad, y en el sentido de lo que genera como residuo. Son 3.000 toneladas por día que se generan y se procesan en la ciudad, se vuelven a reinsertar. Después hay de estos reciclables, que por supuesto en la ciudad lo que tenemos es la recolección y la clasificación en disposición que hace este sector de cooperativas que le decía, en unas locaciones que se llaman centros verdes. Y también hay una corriente que es todo lo que viene de poda y de alimentos de algunas cadenas de verdulerías y restaurantes, donde la ciudad dispone en un centro de reciclaje unos bioreactores que hacen aprovechamiento de esos orgánicos. Cada vez se está tratando de impulsar un mayor aprovechamiento de los orgánicos para enterrar menos. Bueno, y el resto se entierra, nosotros enterramos en un relleno sanitario que también hace un aprovechamiento de biogás, es decir, que un poquito de la energía que está en esos residuos que se entierran, se emite como metano, y que con eso se hace energía eléctrica en plantas que producen biogás. Entonces, bueno, acá este sistema, nosotros les voy a mostrar ahora 3 o 4 resultados muy rápido de algunas preguntas que hemos hecho en relación con esto. Algo que yo podría decirles es que de algunas cosas sabemos y tenemos datos, y de otras es muy difícil tener datos y muy difícil estimarlos, y estos años hemos trabajado en tratar de ponerle números a algunas cosas que hasta ahora eran signos de interrogación. Entonces, por un lado, les cuento que en algún punto dijimos, bueno, pero de estos 7.500 toneladas por día que se generan, ¿cuántas son de los hogares, de las familias, de esos 3 millones de personas que son los ciudadanos de esta ciudad? Y entonces ahí hicimos un trabajo muy lindo también porque para mí fue, y para el grupo, la primera vez que trabajamos con una herramienta que es la ciencia ciudadana, y que también está cada vez más presente en las investigaciones de la ecología de nuestro país. Y entonces ahí lo que hicimos simplemente es diseñar una aplicación con un instructivo, e invitábamos a voluntarios a pesar sus residuos, les dábamos una balancita que se la llevábamos hasta la casa y después la buscábamos y se la pasábamos a otro.
un laburo muy, muy intenso, muy comprometido, pero conseguimos por todos los barrios de Buenos Aires, esta es la silueta de lo que es la ciudad de Buenos Aires, por todos los barrios de la ciudad conseguimos casi 600 familias este es un proyecto que igual sigue, y les pedimos que pesaran sus residuos, que los clasificaran en una cantidad de categorías que está acá, y también que nos contestaran algunas cosas de su grupo familiar, de sus hábitos de disposición de residuos y demás. Entonces ahí lo que pudimos ver es un par de cosas importantes que les muestro hoy y otras más que no llego a contarles, pero bueno, que en el ámbito de los hogares, por día lo que generamos son un poco menos de 500 gramos por persona por día de residuos por todo concepto. Es decir, que de esos 7.500 enormes que había al principio, los hogares aportan 1.350 toneladas. ¿Cómo se compone eso? Bueno, la mitad es orgánicos, desechos de comida, barrido de hojas y demás. Acá hay un buen 30% de reciclables, de estos que les hablaba hoy, y el resto es material que no puede ser reciclable, y entonces acá lo que descubrimos es que lo único que explicaba una variación, porque más o menos no podíamos encontrar muchos patrones de variación dentro de la muestra que teníamos de 600 hogares, pero sí encontramos que en aquellos hogares donde hay niños que tienen menos de 3 años, es decir, que usan pañales, o que hay mascotas, particularmente gatitos, que tienen unas piedritas sanitarias que son bastante pesadas, bueno, esas familias, esos hogares generaban más residuos per cápita que el resto. Así que bueno, fue interesante. Otra de las cosas que queríamos preguntar en estos tiempos era decir, bueno, esas familias que algunos separan, otros no separan, entre un 50 y 70% de los porteños por lo menos dice que separa los residuos o alguna fracción de los residuos, decíamos, bueno, queremos ver cuánto estamos enterrando que no deberíamos enterrar, cuánto debería ir por acá arriba y lo estamos enterrando por distintos problemas, uno de ellos por supuesto es la no separación. Entonces ahí en algún momento lo que hicimos fue otro estudio donde nos pasamos unos cuantos días en el relleno sanitario, en una planta, muestreando lo que llegaba al relleno, es decir, que venía por este contenedor negro, y ahí lo que encontramos, hicimos también todas esas categorías que ustedes se pueden imaginar, pero encontramos que un 14% de lo que enterramos no debería ir al relleno sanitario, son más o menos 434 toneladas por día, así que eso debería entrar por otro circuito, y entonces ahí hay que trabajar de la mejor manera para que ese 14% se haga cada vez más chiquito y no enterremos cosas que pueden tener un valor como recurso en otra actividad. Acá ahora les muestro una más, ya son dos datos más de ejemplos de cosas que hemos mirado. Una de los aspectos más difíciles de estimar es cuánto reciclamos verdaderamente, cuánto de los reciclables entran, que se generan, que es muy difícil estimarlos para toda la ciudad y todos los sectores, cuántos realmente se reciclan. Por el sistema oficial de estas cooperativas de recuperadores que trabajan en centros verdes, sabemos que más o menos se reciclan, pasan por ahí unas 200 toneladas. Son datos que siempre también hay que mejorar y mejorar la estimación y la medición, pero más o menos tenemos una idea. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la ciudad de Buenos Aires aún es muy frecuente, como en otras ciudades del país, ni hablar del Gran Buenos Aires también, que es muy denso y muy parecido en la trama a la ciudad de Buenos Aires, hay un sector muy importante que es informal, es no oficial, es decir, que no está registrado, no lo tenemos censado, no hay manera de tener una buena estimación de cuánto de lo que se genera en las ciudades reciclables, sobre todo cartón, que es en lo que se especializan, se llevan ellos para comercializarlo. Entonces ahí hay números, a veces uno ve números de 5.000, son 6.000, bueno, dijimos, ¿cómo hacemos para estimar cuánto material se va por ahí? Y entonces ya desde hace un par de años diseñamos un sistema que es que a los
miles y miles de kilómetros lineales de calle que tiene la ciudad de Buenos Aires, le muestreamos, hicimos una grilla de rutas que muestrean el 10% de los kilómetros lineales que tiene la ciudad, y lo que hacemos son relevamientos como de carga instantánea. Vamos en distintos días de la semana, en distintos horarios del día, para contar, para ver en qué medida podemos estimar cuál es la carga, cuál es el tamaño de ese conjunto de recuperadores no oficiales. Y entonces acá simplemente les muestro un dato más o menos reciente que nos dio que en el horario de 10 a 14 horas, que fue donde detectamos la mayor actividad ahora post-pandemia, post-aislamiento, digamos, hay una carga máxima en toda la ciudad en esas horas de 2.254 recuperadores. Si uno después logra, que es en lo que estamos trabajando ahora, en tener una buena estimación de cuánto cartón cosechan ellos diariamente, podemos llegar a un número de cuánto reciclable sale por ese camino, que es un número muy difícil de estimar. Y bueno, y ahí finalmente, ayer Emilia Giustiniani hizo una presentación de un póster donde contó, así que yo no les voy a contar resultados, pero que algo sí que es muy bueno, que yo les decía, que los residuos de construcción y demolición que se tratan en una planta que está sí adentro de la ciudad de Buenos Aires, es una cosa muy, muy buena, muy deseable. Están en un centro de reciclaje que está en el barrio de Villa Soldati, ahí enfrente de la cancha de San Lorenzo, que está por acá. Es un predio de unas 7 hectáreas que tiene como 5 plantas distintas que tratan distintas cosas, pero la de residuos, construcción y demolición es la más importante. Y que uno diría que bueno, todo bárbaro, pero no es inocuo tener una planta así en el medio de la ciudad. Fíjense, en este punto en Colorado que está por acá, es la planta, y si bien es el barrio de Villa Soldati, tiene muchos lugares de clubes y de lugares de esparcimiento, en general clubes privados o campos de deporte de colegios, hay toda una matriz residencial, es decir, la ciudad, cuando vino la idea de la economía circular y de internalizar estos procesos y tratar de parecernos a los sistemas cerrados, la ciudad ya estaba toda tomada por humanos, los habitantes, y entonces se mantienen 3 millones de habitantes hace 70 años la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, no es que había mucho lugar para meter una planta y que no tenga impacto. Entonces, bueno, Emilia Giustiniani en su trabajo que presentó en un póster ayer a la noche, ella investigó, bueno, qué impactos ambientales tiene en términos de calidad del aire, del ruido, de la higiene del tráfico, porque hay ahí un sistema humano que, de nuevo, también esto, ¿no? Lo del socioecosistema, hay ahí una cantidad de personas que por supuesto valoran el trabajo que se hace adentro del centro de reciclaje, porque además da empleo, como yo les decía un poco al principio, la higiene y la gestión de los residuos de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires nada más, por lo menos le da empleo a 12.000 personas, es un montón. Es una actividad entonces que se valora, pero que también tiene impactos, ineludiblemente. Así que bueno, un poco esta era mi idea, de describirles el problema de los residuos sólidos urbanos y mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo desde la Cátedra de Ecología en la Facultad de Agronomía de la UBA con esto. Y por otro lado quería como hacer un énfasis en mostrar, por eso un poco yo decía, bueno, nuevos viejos problemas de la ecología, porque la verdad que en algún punto, si bien esta noción de meter más a esta idea de socioecosistema, ¿no? Y de meter más a los distintos actores más explícitamente y desarrollar agendas de investigación que atiendan a demandas muy concretas de los distintos sectores, es algo que para mí, por lo menos en mi formación como ecóloga, fue más nuevo, fue más de los últimos 10, 12 años, muy de la mano también de la incorporación en nuestra Facultad de Agronomía de la licenciatura en Ciencias Ambientales, ¿no? que tiene un poco otra mirada y por supuesto otra formación. Eso me parece que es un aporte enorme que yo tenía desde mi formación de ecóloga y que creo que me dio muchas herramientas para poder entender y manejar, poder establecer preguntas en esto. Y por otro lado, bueno, la cuestión que ya era medio obvia, ¿no? Esta de sistema, de ecosistema. Yo de nuevo
sentía bueno, que cuando estudiaba la descomposición, había en la comunidad vegetal se descomponían residuos, hojarasca de pastos y de leguminosas y de otros tipos de especies que tenían conformaciones muy distintas. Entonces ahí había una variedad de cosas que se tenían que procesar por distintos caminos, por distintos conjuntos de microorganismos y de artrópodos, y bueno, y esto me parece que también es como de alguna manera un sistema que tiene otros actores y que, bueno, la diferencia es que son humanos, que uno les hace preguntas, que ellos te plantean preguntas abiertamente, así que bueno, en resumen, que este viaje de la bolsita de descomposición a la bolsa de basura, yo lo transité con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con mucha felicidad en algún punto, y creo que en buena medida ese tránsito, a mi modo de ver, positivo, fue por la formación que tengo como ecóloga. Así que hasta acá era lo que tenía para compartirles y bueno, estoy por supuesto a disposición para intercambiar ideas, preguntas y lo que quieran. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, ¿no? Bueno, muchas gracias, María. Súper interesante, por lo menos para Agustina y a mí, que estamos así escuchándote con mucha atención. Muy distinta la charla a otras charlas del Congreso. Yo empiezo con la primera pregunta, nos vamos a ir turnando con Agus, leyendo las preguntas que van mandando por el chat. La primera es de Mariano Guzmán y dice, ¿cómo se podría fomentar una economía circular a pequeña y gran escala? Muchas veces el consumidor compra cosas de mala calidad pero baratas, por lo que se pelea un poco con el mercado consumista. Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, un poco en algún momento ayer Chilo Grau contestaba algo así, ¿no? Como que bueno, uno quiere consumir gastando lo menos posible, y entonces a veces eso, por ejemplo, en términos también de la calidad o de los envoltorios o de la calidad y el tipo de residuo que genera, no es lo más deseable o lo que más se puede adecuar a un programa de economía circular. Yo creo que ahí es muy importante nuestra construcción también conjunta, y por eso ahí tan importante tener una buena comunidad de actores muy comunicada entre sí, para generar regulaciones efectivas que le den solución. Y yo creo que hay ciudades del mundo y países que tienen leyes de economía circular, y me parece que los marcos regulatorios, sobre todo marcos regulatorios, no en el sentido, no lo estoy pensando tanto en el sentido de prohibir o ir a poner multa, ¿no? Y como ir por ese lado, sino en marcos regulatorios más inteligentes que permitan estimular el desarrollo de productos que tengan menos empaque o empaques con materiales que puedan ser más adecuados para la recirculación. Eso a mí me parece clave, y creo que es algo que en algún punto, por supuesto, cuanto más escala tenés, es más fácil implementar eso, pero que ahí me parece que a veces, cuando uno está en ciudades pequeñas, lo que tiene que pensar es un poco en algo que no tenga que ver ya tanto con las jurisdicciones geopolíticas, ¿no?, que tenemos, sino pensar más en áreas más grandes. Entonces, yo personalmente creo que estoy en Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene todo ese área metropolitana enorme alrededor, que es de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que ahí para muchas de estas cosas, por ejemplo, para políticas de economía circular, tiene que haber la mayor integración posible y hacer políticas que vayan de los dos lados. Lo que pasa es que ahí a veces, bueno, ya tenés problemas de diferencias políticas, o que es más difícil, ¿no?, entre jurisdicciones distintas, pero creo que hay que ir hacia eso, sobre todo para los lugares que son más chiquitos y que necesitan nuclear, ¿no?, como la idea de cooperativa también en algún punto, ¿no?
No sé si... Sí, gracias. Em, Federico Weyland te pregunta, ¿se está promoviendo el compostaje casero de residuos orgánicos? Si es así, ¿cómo? Sé que en la FAUBA se hace, tal vez en otras instituciones. Hola Fede, ¿cómo te va? Sí, me acuerdo que vos para un artículo hace muchos años en Ciencia Hoy nos mandaste, estabas en Francia y nos mandaste una foto de una compostera comunitaria que había en una plaza. Eso hace 10, 12 años para mí era un sueño, me encantó y me acuerdo que la pusimos en el artículo. Y ahora eso está pasando en Ciudad de Buenos Aires ya hace algunos años y supongo que en otras ciudades del resto del país también. Pero bueno, yo ya he visto composteras comunitarias. Esas por ahora son una iniciativa de privados, de vecinos que se organizan entre sí. Y sí está viendo, digamos, desde el lado gubernamental, lo que está viendo ya es una promoción. Yo diría, el compostaje sí se fomenta a que quienes quieran y tengan un poco mano verde y entonces que tienen una pequeña huerta en su casa o demás, que se animen a compostar por lo menos parte de sus residuos. Pero eso, digamos, es como una iniciativa que tiene que ver más con la educación ambiental. Me parece que eso también, el tema de los residuos en general, la gestión de los residuos a mí me gusta mucho porque es algo que le llega y que interpela a cualquiera, porque cualquiera de nosotros genera residuos en cualquier contexto, y creo que es muy interesante porque es una puerta de entrada a la sensibilización para otros problemas ambientales que a lo mejor están más lejos, no son tan cotidianos. Entonces que es más difícil hacerlos entrar como primer problema o como primer excusa de sensibilización. Y entonces ahí en particular con lo de orgánicos se promueve y empezó un programa desde hace un par de meses, creo, 2 o 3 meses en la ciudad, que se llama creo que lunes y jueves de orgánicos, algo así, y es que la ciudad de Buenos Aires está dividida, tiene muchos barrios, pero está dividida en 15 comunas, y en cada comuna, o sea, hay 15 puntos verdes que creo que los lunes y los jueves están recibiendo y alentando, uno como contribuyente, como vecino, recibe un correo electrónico donde te dice, en tu barrio o en tu comuna, en tal lugar, a tal horario reciben y la gente puede ir y llevar sus orgánicos. Hay un poquito de capacitación de qué puede llevar y qué no. Y entonces esos orgánicos están yendo a esa planta, a ese centro de reciclaje de Villa Soldati, a los biodigestores que tienen, y se está procesando junto con el resto de esto que yo en algún momento conté que venían de verdulerías y de algunas cadenas de restaurantes. Sí. Así que sí, se está fomentando, está habiendo como bastante, porque bueno, es el 50% de lo que generamos en los domicilios, no es mucho, la fracción es mucha. Por supuesto, también hay que trabajar en eso que estaba antes, en las jerarquías, ¿no? Que vos eso lo sabes bien también, de trabajar la noción de generar menos desperdicio alimenticio. Eso creo, bueno, Roberto Fernández Alducin a veces ha dado algún seminario, creo que en la RAE también, de la importancia del desperdicio, también del peso que tiene el desperdicio de alimentos. Así que sí, eso está pasando. No sé cómo estará en tu Mar del Plata. Habría que ver, eso está súper interesante. Yo sé que en Chile también está pasando, pero no tengo información, y creo que la Agus tampoco, de otras ciudades en Argentina. Eso reduciría, como vos decís, el 50% Sí. de los residuos dejarían de ocupar espacio, así que buenísimo. Seguimos con las preguntas, Sí. que tenemos tiempo todavía. Sofía No es Campana. inocuo, ¿no? No es inocuo tener todas composteras, pero bueno, hay muchas composteras, pero está bien, por ahí es una solución superadora de decirlo entierro, pero no es inocua, ¿no? Me parece que toda tecnología, siempre la idea de que, bueno, ¿qué caja de Pandora nos puede abrir esto, ¿no? Y el pasar a tener por ahí una ciudad o de contextos muy urbanizados, como en Buenos Aires, y tener gente que hasta en la maceta, el balcón, está compostando. Digo, hay que pensarlo, y porque, bueno, ya sabemos, como ecólogos sabemos muy bien de estas cosas. Perdón, dale, Carolina. No, está buenísimo que hables del compost. Nosotros somos siempre
súper promotoras del compost a toda escala, desde el balcón hasta el jardín o ambientes más grandes, así que buenísimo. Sofía Campana dice, felicitaciones por la Gracias, charla, Sofía. María, súper interesante. Me preguntaba qué se podría hacer para minimizar los residuos no reciclables que se entierran en cava. ¿Se te ocurre alguna acción a nivel político, más allá de los hábitos de consumo y reciclaje personales? Sí, y bueno, a mí a nivel político me parece que hay, digamos, ya hay algunas medidas. Nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Basura Cero, que está replicada en muchas ciudades del país, la tienen, que apunta el espíritu es a tratar de enterrar lo menos posible y seguro, esa ley tiene metas que se han corregido en algún momento. Tiene metas de reducción, sobre todo, que plantean que en algún momento ya no se puede, eso que decíamos, bueno, el 14% de reciclables se sigue enterrando, bueno, en algún momento va a estar prohibido enterrarlo. Y entonces, ya esa ley, que es como del año 2005-2006, tenía como una cuestión de obligatoriedad que iba siendo creciente para grandes generadores, para generadores especiales. Grandes generadores por ahí son edificios de no sé cuánto, más de 40 unidades, por ejemplo, y demás, que ya tenían la obligación y que pueden ser, son sancionados con multas si no lo hacen, si no separan el origen. Hay políticas también de mucha educación ambiental, bueno, que es lo que decía Sofía recién en la pregunta, decía, bueno, además de esto, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ahí a mí me parece que cuestiones de economía, las cuestiones de economía circular que planteaban en la primer consulta, me parece que también son complementarias a esto, es decir, trabajar desde el diseño es muy importante. Incluso, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires hemos tenido hace 2 o 3 años algunas sanciones que son como resoluciones específicas, por ejemplo, que prohíben el plástico de un solo uso, por ejemplo, de sorbetes. Entonces ya no, los sorbetes plásticos que uno dice en magnitud no son muchos, generan mucho problema sobre todo en los pluviales y demás, pero entonces la idea es que sorbetes, cubiertos descartables, el vaso descartable de plástico, por ejemplo, tratar esas cosas se prohibieron. Creo que seguro habían empezado por los sorbetes, si no me acuerdo si lo otro ya estaba o no regulado. En algún momento, en otros, creo que en Provincia de Buenos Aires había empezado hace muchos años la prohibición de la bolsa en el supermercado, ¿no? O que después se tenía que cobrar, es decir, todas esas cosas que son finalmente, bueno, esas vienen sí de arriba para abajo, afectan nuestros hábitos, pero creo que son superadoras. Me parece que la tecnología a veces tiene esa cosa, ¿no? Que cuando descubrimos que podíamos hacer plástico y cuidar mucho mejor los alimentos y que duren más y protegerlos, y que de golpe el plástico nos resolvía tantas cosas, nos fuimos de rosca con el plástico y lo usábamos hasta para una bolsita donde uno pone una cosa que compra en un negocio y se la trae a la casa y ya no la usa más, la usa 10 minutos. Entonces todo un diseño, un producto, un embalaje diseñado para tener una utilidad de 10 minutos por reloj. Entonces eso creo que ayuda a repensarlo. Parece que las políticas o las leyes, regulaciones que vayan en la línea de la economía circular van a ayudar a eso. Sí. Acá es algo que por supuesto lo menciono, pero es como un tema tabú en nuestro país. Hay mucho que se entierra que uno podría decir, bueno, esto ya lo enterrás porque ya no resiste otro reciclado y entonces se entierra, pero la combustión de residuos con producción de energía eléctrica, a mí me parece que es superador. Yo prefiero hacer eso antes que están enterrando. Por supuesto, hay esto en algún momento, hace 3 o 4 años en Ciudad de Buenos Aires particularmente, se quiso modificar la ley para que habilitara esa posibilidad y se generó un conflicto muy grande. Porque inmediatamente, un poco por ahí, por muchos tropezones que nos hemos dado como sociedad, enseguida hay como una sensación de
de que esa tecnología va a barrer con la tecnología del reciclado. Entonces uno puede decir, bueno, mira, en los países más desarrollados del mundo hacen eso, de energía eléctrica con combustión de residuos, y son los países que además tienen las mayores tasas de reciclado. Pero bueno, que eso funcione en otros países no nos garantiza que funcione en algunas de nuestras ciudades. Pero bueno, nada, era un comentario más de tecnologías posibles para reducir el entierro, ¿no? Claro, sí. Y muchas veces esa separación de los países desarrollados que vos decís, hago un pequeño comentario antes de leerte la pregunta, va asociado con los impuestos, ¿no? Como bonificación de impuestos, o sea, en lugar de la prohibición, como la parte positiva de hacerlo, como un premio, digamos, un plus. Sí, sí, hay un montón de esquemas y de modelos, desde que llevas la latita y te devuelven algunos centavos de euro y no sé qué, sí, hay un montón de iniciativas para fomentarlo, y bueno, en muchos países de Europa o algunos países muy desarrollados de Asia que tienen un problema de escasez de territorio que es tremendo, entonces ahí no tienen como muchas opciones, o reciclan o transforman, digamos, hacen energía de la combustión y reciclan todo lo que pueden reciclar, o tienen como un problema muy serio. Sí, Sí. hay muchos esquemas. Ana Paula Moretti te pregunta, dice, las personas que no son parte de las cooperativas y que recolectan residuos para reciclado, ¿se sabe por qué no forman parte de la formalidad? ¿Y dónde venden los residuos? Sí, hay gente, no nosotros en particular, los residuos los venden en un mercado que tiene como nombres de galponeros, los acopiadores, que después les venden a las industrias. Todo eso tiene absoluta informalidad, es decir, es mercado negro, digamos, no es mercado formalizado. Y nosotros no lo hemos estudiado particularmente, pero hay gente en otras universidades que estudió mucho algunas de estas cuestiones, y ellos dicen, no me acuerdo si justo los de Ciudad de Buenos Aires, pero también por ahí hay estudios muy interesantes en La Matanza, que es un partido muy grande del conurbano bonaerense, y hay estudios que, bueno, que de pronto dicen que ellos prefieren como ser cuentapropistas, que se manejan sus horarios, su forma de trabajar, de hacer las cosas, sus contactos. A veces hay desconfianza, dicen, no, yo no confío en la cooperativa porque la organización, digamos, hay una cantidad de razones que hacen bueno, que no se quieran voluntariamente sumar. Y en algún punto es cierto que ahora las cooperativas oficiales tienen como unos 6.000 asociados que hacen toda la parte de reciclables, en Ciudad de Buenos Aires digo, y creo que eso es un cupo que ahora ya está como cerrado, está saturado. Por supuesto, debe haber muchos que quieren sumarse, pero hay otros que no quieren sumarse. Es decir, que digamos que debe haber algunos que quieren sumarse y no pueden porque, bueno, de alguna manera el sistema llegó como una estabilización, pero hay personas que, bueno, que deciden que prefieren trabajar de otra manera. Te cuento que tenemos un montonazo de preguntas y ya casi no hay tiempo, así No que pasa nada. hay varias que se repiten un poco, otras que no. No sé si tendremos tiempo para leer la última de Irina Izaguirre. Y La ya con contestó eso, a Irina. ¿Cómo le voy a contestar al presidente? claro, es la que elegí para cerrar. Porque ya después de aquí la seguimos viendo en la asamblea, ya vamos a pasar bien el chivo. Ella pregunta si en ese porcentaje de residuos reciclables todo es efectivamente aprovechable y se contempla No, en la claro. ciudad algo de reutilizable, es decir, ir más arriba en esa pirámide que mostraste, ¿se contempla? Claro. Hay mucho, a ver, no sé si te entendí ahí la pregunta, Irina, pero hay mucho de lo que es potencialmente reciclable, pero que hoy por hoy no tiene mercado. Eso es una cosa que estamos trabajando mucho ahora con los recuperadores del sistema oficial, que estamos trabajando con ellos porque tienen un poco esa preocupación de tratar de ver cómo mejorar o lograr la comercialización de algunos de esos productos, de algunos de esos tipos de residuos que
que en la práctica no tienen valor o no tienen un canal de comercialización claro por distintas razones, y ver en qué medida eso es, bueno, una ley de envases, ahí aguas arriba lo que vos decías, Irina, hay una ley de envases, puede regular, si se empieza a trabajar para evitar el uso de embalajes de ciertos productos que no tienen mercado, porque es más dificultosa el reaprovechamiento después, eso puede ayudar, puede contribuir a generar menos o por lo menos a aumentar la proporción reciclada. Sí, sin duda. No sé si te contesté, Irina. Después. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar porque hay dos anuncios. Bueno, primero agradecerte, María, porque nosotras, por supuesto, estamos emocionadas de escucharte y como dicen aquí varios en el comentario, hay que seguir muchísimo más de lo que estamos haciendo los ecólogos, intentando entender muchas cuestiones y relaciones con, con la socioecología y los sistemas en general. Así que muchas gracias a vos. A Espero que ustedes. este sea el inicio de más RAEs y que participes en el próximo simposio de plásticos, en la próxima RAE con nosotros. Sí, buenísimos. Estuve en el de Mar del Plata hace unos años. Buenísimo, creo que fue el primero. Sí, hay que seguir con esto. Bueno, y entonces como anuncio general, acuérdense que tenemos la sesión de póster y podemos encontrarnos en el Wonder, y la asamblea para socios de la asociación de la SAE a las 19:30 es por el Zoom de Exactas. Para saber exactamente el link, tienen que buscar en su email, que les tiene que haber llegado el link, y si todavía no lo encuentran, por favor fíjense en las redes. En las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram pusimos cómo encontrarnos ahora en la asamblea, 19:30. Creo que con eso estamos, ¿no, Agus? ¿Alguna otra cosa? Sí, estamos. Muchísimas gracias, María. Un placer. A ustedes, nos vemos. Chau, chau. Felicitaciones por el congreso.